Ana invitó a la invitada a seguirla, y la guió por la casa para pedirle la llave del granero al señor. Al acercarse a la puerta, uno de sus hombres empezó a golpear, y de inmediato avisó que la doctora había llegado a una habitación cercana. Vanessa escuchó a alguien en el pasillo que intentaba hablar con su jefe. Decidió averiguar qué estaba pasando, y con cautela se asomó por la puerta. Cuando vio a Ana y a su invitada allí, al notar el extraño comportamiento de la niñera, Cody también quiso preguntar qué pasaba, pero Vanessa no lo dejó salir. Cuando la joven cerró la puerta de nuevo, al niño le entró la curiosidad de por qué Ana no podía entrar a la oficina de su papá, que se suponía que estaba ahí. Vanessa pensó que había algo de verdad en las palabras del pequeño, y se dio cuenta de que esa gente tramaba algo. Cody intentó salir corriendo de nuevo, queriendo comprobar la situación, pero la niñera no se lo permitió, suponiendo que podría meterlo en problemas. En ese momento, la joven también recordó las palabras de Ana, cuando le aconsejó que se fuera a hacer algo con el niño. Vanessa ahora entendía que le estaba tratando de insinuar que se mantuviera alejada de todo esto, y para distraer al niño, la niñera le propuso hacer una linda tarjeta para su papá, porque mañana era su cumpleaños. Ana no pudo hablar con el jefe porque en ese momento él había bajado al granero y le había pedido a Nick que le diera una señal si aparecía alguien. Nick igual quería ayudar porque debía proteger a su señor, pero Oscar no quería que su subordinado se involucrara en todo esto. El señor Paralón sabía muy bien que ni siquiera él podría protegerlo de sí mismo. Al entrar, Oscar se encontró en una habitación en penumbras, en la que no había nada más que una sola puerta. Esta puerta ocultaba otra sección del granero ubicada más abajo, bajo tierra, como un escondite. Entonces el señor Paralón empezó a bajar las escaleras, encendiendo una lámpara para iluminar su camino. Allá abajo estaba Roger atado, con la boca también tapada con cinta, y cuando vio a su primo, intentó decir algo. Sin embargo, por la cinta solo salió un murmullo incomprensible, y Oscar no quería escuchar nada de su primo ahora. Simplemente se acercó al prisionero y le pidió perdón por cómo las cosas habían terminado así. Acercándose a Roger por la espalda, el señor Paralón agregó que en esa situación nadie podía escapar, ni siquiera su primo. Luego se inclinó hacia su oído y le pidió que agradeciera lo que le iba a hacer. Ahora. El primo de Oscar tenía que pagar porque no tenía familia para castigar por sus errores. Entonces el jefe preparó una jeringa, y en ese momento escuchó a Nick gritarle débilmente a la doctora que estaba arriba que ya la esperaban. Abajo. El señor Paralón no esperó más, e inmediatamente clavó la aguja en el cuello del prisionero y presionó el émbolo. Roger ya no pudo oponer resistencia, y solo pudo aceptar su destino. En ese instante, los pies de la doctora que bajaba aparecieron en los escalones, pero Oscar ya había terminado su trabajo y se guardó la jeringa en el bolsillo. Wanda entró y supuso que el señor Paralón ya estaba anticipando lo que ella iba a hacerle al prisionero. Luego, se cubrió el pelo con un pañuelo para no mancharlo de sangre y se preparó para el trabajo que le esperaba. Preparó frente a ella todo un juego de instrumentos de tortura, que eran sus herramientas de trabajo, pero Oscar no quiso ver todo eso y se fue deprisa, explicando que no quería interferir con ella, tras haber preparado un cortaalambres especial. Wanda se acercó al prisionero y casi le susurró que le cantara la canción correcta, y al instante siguiente se escuchó el grito ahogado de Roger, desde un compartimento secreto en el cobertizo, y a Oscar no le gustó nada escucharlo. Al salir siguió preguntándose si había hecho lo correcto, pero esperaba que la inyección funcionara como debía. Nick y Ana lo estaban esperando, cerca del granero, y le aconsejaron a su jefe que alejara a los trabajadores de la mansión de todo esto, pero el señor Paralón les aseguró que la doctora se encargaría de todo rápidamente. Solo que ellos pensaban que el jefe tenía esperanzas en vano. Sin embargo, Ana notó la expresión en el rostro de su señor, y empezó a comprender que él ya le había hecho algo al prisionero en ese mismo instante. Wanda salió disparada del granero. Estaba simplemente furiosa, sin entender por qué las cosas le habían salido mal. Empezó a gritar que Roger no había durado ni 3 minutos, y se puso a interrogar a Oscar sobre qué le había dado, pero el señor Paralón solo se despidió de Wanda como respuesta, pidiéndole que le diera saludos a su tío.
A la doctora no le quedó otra que alistarse para el viaje, aunque la rabia no se le pasaba. Ella prometió que de todas maneras le diría a Johnny que Oscar era un inepto. Mientras tanto, la niñera miraba por la ventana para ver qué pasaba, mientras Cody dibujaba y aportaba nuevas ideas para su obra maestra. Vanessa no tardó en darse cuenta de que la doctora no estuvo mucho rato en el cobertizo y se iba de la mansión con una cara de pocos amigos, pero eso no era todo, lo que desconcertó a la niñera, porque en la bata de Wanda, la joven también vio un montón de manchas de sangre. Vanessa comenzó a sospechar que algo malo había ocurrido en el granero, pero esta vez decidió no meterse. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte, y ya sola en su pieza en la noche, decidió revisar la tablet. Aunque sabía que esto podría meterla en problemas, Vanessa decidió mirar las cámaras. La niñera comenzó a observar, desde el momento en que el auto del señor Paralon volvió a la propiedad el día anterior, y ahí la joven pudo ver, en la imagen en blanco y negro, a Adam y a Nick, quienes arrastraban algo bastante pesado, y al mirar más de cerca, Vanessa quedó horrorizada al darse cuenta de que era un cuerpo envuelto en una frazada. Ya era tarde, y estaba muy oscuro en el jardín como para ver bien qué pasaba después, pero la niñera sabía que las cámaras eran multispectrales, y decidió que eso definitivamente la ayudaría. Al cambiar al modo infrarrojo, Vanessa pudo entender por la imagen que dos hombres arrastraban a una persona viva, pero entonces Vanessa volvió a la terrible comprensión de que ese hombre todavía estaba vivo en ese momento, y ahora su destino era un misterio. Entonces, la joven recordó que la doctora se había ido después de almuerzo, y que esa noche podrían haberse llevado el cuerpo de nuevo. Vanessa encontró la grabación de una cámara de hace más o menos una hora, en la que Adam y Nick efectivamente llevaban de nuevo un bulto gigante. Sin embargo, esta vez el sensor mostraba solo 2 firmas de calor, y esto dejaba claro el triste resultado de los acontecimientos. La joven se horrorizó de nuevo al pensar que su jefe podía hacer esas cosas. Y ahora lo veía como algo más que su jefe. Al mismo tiempo, Vanessa sabía perfectamente que estos tres eran criminales de tomo y lomo, y que para ellos matar a una persona era pan comido, y estos pensamientos ahora se contradecían en la cabeza de la joven, y ella misma intentaba aferrarse a una explicación mejor. Recordó que hace poco le había dado al señor Paralón información sobre su primo, y que al poco tiempo, ellos volvieron a la mansión con una persona viva, y después de un rato, se llevaron el cadáver. Ahora la joven se dio cuenta claramente de que esta gente había matado a Roger, a quien ella misma los había guiado. La chiquilla estaba ahora superada por el remordimiento y el miedo de haberlos ayudado a cometer un crimen. Al día siguiente, Vanessa empezó a pensar en romper el contrato y renunciar a su trabajo, pero no sabía cómo podría mirar a los ojos a Bárbara, quien había puesto todas sus esperanzas en ella. Y la quería muchísimo. Sin embargo, la joven tampoco podía quedarse en esa casa, así que sacó su celular y marcó el número de la directora de la Academia de Niñeras. La voz de Bárbara se escuchó de inmediato y se dio cuenta por el balbuceo de su alumna que ella tenía algún problema. Entonces la directora comenzó a ofrecerle enviar otra niñera a esa mansión. Pero Vanessa se opuso. La chiquilla comenzó a preguntarse qué pasaría si terminaba el contrato antes de tiempo, mientras esperaba que no enviaran a otra niñera para acá. Bárbara comenzó a explicarle que si su agente no encontraba una razón adecuada, sería extremadamente difícil llegar a un acuerdo con el empleador. Al mismo tiempo, la directora entendía perfectamente por lo que pasaba su pupila y quería ayudarla de alguna forma. También le explicó a Vanessa que si ella quería volver a casa, ningún acuerdo se lo impediría. La chiquilla esperaba que podría separar el trabajo de su vida personal, pero resultó ser demasiado difícil y terminó toda confundida. Bárbara al principio pensó que el niño corría peligro, pero no era eso a lo que Vanessa se refería. La niñera no confesó el asesinato, pero explicó que, en su opinión, ella misma estaba haciendo cosas que volvían su trabajo menos seguro. Entonces la directora le propuso hablar ella misma con el empleador y tratar de eliminar todo lo que interfiriera con el trabajo. Cuando Vanessa escuchó esto, se asustó y le suplicó a Bárbara que no hiciera tal cosa. La directora la escuchó y le pidió a la joven que lo pensara bien y le informara su decisión al día siguiente. Ella estaba dispuesta a aceptar cualquier decisión que tomara,
y luego agregó que todos en la academia extrañaban a Vanessa. Después de la conversación, la niñera fue a la cocina donde la señora Kenneth ya le estaba dando instrucciones a Julia. Al notar a Vanessa, que parecía un fantasma, le pidió que se recompusiera y no se desanimara. Luego la señora Kenneth le explicó que todo era para los preparativos del cumpleaños, porque se reunirían familiares de todo el mundo. Vanessa ofreció su ayuda, pero la señora solo le pidió que mantuviera al niño alejado de todo esto, y luego agregó, aconsejándole que hiciera algo con las bolsas bajo sus ojos para que la gente no pensara que la estaban sobreexplotando. Un rato después, Vanessa ya estaba con Cody, quien estaba dibujando a su papá con un sombrero, y le propuso dibujarle también un bigote. Entonces comenzó a preguntarle qué esperaba Cody de la fiesta, y él le contó que todos vendrían, incluso Vincent y Lisa. Al mismo tiempo, la joven comprendió que no sería solo una fiesta, sino que ese día, la casa estaría llena de todo tipo de criminales. Incluso recordó aquella noche trágica en que se desató un incendio en su hogar, porque la situación era similar. Además, a la joven la atormentaban las dudas porque nunca encontró respuestas a sus preguntas, pero también quería irse de esa casa. Entonces se volteó hacia el niño y se sintió aún más triste porque se había prometido a sí misma que lo protegería. Sin embargo, pensó que su presencia aquí solo empeoraba las cosas, y que por el cariño que le tenía a Cody, podría terminar atrapada. Es que Oscar podía usarlo, y la joven creía que la mejor opción sería renunciar al trabajo. Cuando Cody terminó el retrato, la niñera le ofreció leerle un libro, y la señora Kenneth entró a la habitación para decirle que era hora de cambiarse para la cena. El niño estaba feliz de que pronto irían a cenar, pero Vanessa le pidió que primero se diera un baño para estar limpio. Sin embargo, la señora Kenneth apartó a la niñera, diciendo que ella misma se encargaría de Cody y que la joven necesitaba prepararse. Ella objetó, diciendo que no tenía ropa elegante, pero la criada le aseguró que ya había algo sobre su cama. Al entrar a la habitación, la niñera vio el atuendo, pero tenía una decisión importante que tomar, y ella no consideraba que asistir a la fiesta fuera de ayuda para eso. Entonces Vanessa tomó el vestido, lo miró, y le pareció muy familiar. Entonces recordó que había usado exactamente el mismo vestido en el trágico día en que sus padres murieron. Pero luego la joven se recompuso, convenciéndose de que solo era un vestido y que la celebración era bastante normal. Solo tenía que aguantar una noche, y al día siguiente podría liberarse de todo. Abajo, en una de las habitaciones, Vanessa vio a Nick, que pasaba un dispositivo especial sobre los regalos. Él pensaba que nunca estaba de más ser cuidadoso, a pesar de que solo había familiares, pero eso era justamente lo que lo ponía en alerta. Nick le explicó a la joven que cada uno de ellos se beneficiaba a su manera con la muerte de Oscar, y la niñera se dio cuenta de que él hablaba completamente en serio. Entonces ella preguntó dónde estaba Cody, y descubrió que estaba con sus primos segundos, y que en general, hoy, eso no era asunto suyo. Los niños estarían al cuidado de las otras niñeras que habían venido con ellos, y Vanessa no entendía. Entonces, ¿para qué estaba ella allí? Nick le explicó que estaba ahí como una guardia secreta, pero que su tarea era divertirse, hasta que sirvieran la cena. Ya durante la cena, a Vanessa le indicaron que debía estar atenta a todo lo sospechoso que le pareciera extraño, en una casa llena de mafiosos. Mientras tanto, don Johnny hablaba con su sobrino y le comentó que la doctora estaba muy decepcionada porque no había recibido nada. Pero Oscar le recordó que él no necesitaba sus servicios, y Johnny le recordó que él era quien daba las órdenes ahí. El sobrino se había limitado a cumplir la orden, atrapando a Roger y esperando la llegada de la doctora. Y la condición del prisionero ni siquiera estaba en discusión. Johnny solo suspiró profundamente, porque él exigía obediencia incondicional, y su sobrino intentaba conspirar en su contra. El tío entonces insinuó de manera más amenazante que podría encontrar una forma más apropiada de motivarlo. En ese momento, se dieron cuenta de cómo una joven con un vestido rojo apareció cerca de ellos, había salido a tomar un poco de aire fresco. De inmediato, Johnny comenzó a preguntar a su sobrino sobre esa nueva empleada que él aún no conocía. Oscar llamó a Vanessa y decidió presentársela a su tío, Johnny Paraloni, que también había venido a la fiesta.
También le presentó a Vanessa a su tío como la niñera de su hijo. ¿Y quién es? Muy adecuada para el trabajo. La joven vaciló un poco porque no esperaba encontrarse tan pronto con el jefe de la mafia, estando él por encima de todos. Al mismo tiempo, ella ya se había enterado de que cada crimen, y cada acto terrible, encontrado en el archivo la llevó hasta él, y entonces Vanessa llegó a la conclusión de que Johnny debía ser la persona que sabía sobre todo lo que pasó esa noche hace tantos años, pero ella solo lo saludó amablemente, y Johnny comenzó a preguntarle dónde había estudiado, comentando que se veía demasiado joven para ser niñera. La muchacha quiso responder pero se percató de la mirada de Oscar, que le indicaba que debía mentir, y con astucia evadió la respuesta, explicando que lo excepcional radicaba en que todos los secretos de su preparación se mantenían en reserva. Johnny pensó que la muchacha era un poco insolente, pero asumió que quizás se debía a la seguridad que proyectaba. Además, el tío sabía lo meticuloso que era Oscar con la seguridad de su hijo. Entonces Johnny decidió llamar al mesero, exigiéndole que le sirviera otro martini con el triple de aceitunas. Al mirar al mandamás, la muchacha no podía comprender cómo se las arreglaba para sonreír después de todo lo que había hecho. Quiso irse de inmediato porque no podía soportar verlo ni un segundo más, y se marchó a toda prisa. Al mismo tiempo, ella todavía podía oír cómo Johnny pensaba que era una muchacha fresca, diferente a todas las demás. Vanessa ya no podía seguir ahí, a pesar del contrato, de la promesa que le hizo al niño y todo lo demás. Su intención era marcharse, tal vez en ese mismo instante, pero entonces, Nick apareció de repente frente a ella. A la muchacha hasta se le cortó la respiración, porque no quería ver a nadie en ese momento. Nick se dirigió a ella, informándole que la cena ya estaba servida, pero la niñera se negó, explicando que no se sentía bien, pero al parecer, al tipo no le importó para nada, e insistió en que Vanessa debía estar presente en la cena. Por más que la muchacha intentó zafarse de la cena que se avecinaba, Nick no la dejó ir y le recordó que era una orden del jefe. Al entrar al lugar, Vanessa vio a 3 niños, incluido Cody, y los otros niños examinaban con detención a la hermosa niñera de su hermano. La muchacha se dio cuenta de que Cody estaba tratando de actuar como un buen anfitrión, y le contó que les estaba mostrando los mejores lugares. Vanessa notó que, en ese momento, el niño se veía tan adulto y seguro de sí mismo. Entonces ella recordó su propia infancia, cuando se sentía igual de confiada. Luego Cody le dijo a la niñera que los pequeños se sentarían en la mesa de los niños, a la cual ella no estaba invitada. La niñera se sintió un poco avergonzada, pero de repente oyó la voz de Oscar, que se ofreció a llevarla con él. Ella se negó porque era el cumpleaños de él, pero el jefe le dijo que precisamente por eso, él decidía con quién cenar. Entonces, él arrastró a la niñera consigo, quien no entendía por qué estaba haciendo eso, y menos enfrente de los demás. Oscar le confesó entonces que ella había cautivado a su tío, y aunque Vanessa sintió curiosidad, él decidió guardar silencio sobre el pasado de ella. El señor Paralón no quería que lo subestimaran, y entonces la invitó a la mesa y le indicó su asiento. Aún así, la muchacha estaba un poco sorprendida de que el jefe la hubiera invitado a la celebración, y como respuesta, él se inclinó hacia ella y le susurró al oído que ahora era parte de su familia. En ese momento, Vanessa se dio cuenta otra vez de que su jefe era un experto en hacer que cada frase sonara como una amenaza, pero entonces se puso a observar a los invitados, donde cada uno era más famoso que el anterior, y también estaba un carnicero famoso. Luego Vanessa vio a otra dama sobre la cual había leído algo, y se dio cuenta de que cualquiera de ellos podría estar involucrado en la muerte de sus padres. En ese momento, un joven se dirigió a la muchacha, presentándose como Kyle, y ella se enteró de que este hombre era famoso por ser un Casanova, pero en respuesta, Vanessa solo se presentó educadamente. Y él de inmediato le dijo que era la primera vez que la veía aquí. Kyle entonces supuso que ella trabajaba para el festejado, y ella confirmó que así era. El tipo también notó que la chiquilla estaba tensa y le aconsejó que se relajara, señalando que a nadie le importaba ella, y luego agregó, así como entrecerrando un poco los ojos, que a nadie excepto al mismísimo señor Paralón. Vanessa de inmediato dirigió su mirada hacia Oscar y notó que él
Tampoco dejaba de observarla, y Kyle agregó que no podía entender el humor del jefe si estaba interesado o furioso, o las dos cosas en una. También admitió que él y Oscar son primos segundos, ya que tienen una bisabuela en común. Kyle también lamentó que su hermano Roger no pudiera venir a la fiesta, pero Vanessa le explicó que eso no era asunto suyo, y que ella solo estaba haciendo su trabajo. Con todo esto, la chiquilla se sentía pésimo. Era insoportable para ella estar sentada rodeada de toda esta gente. Luego, volvió a fijar su atención en el señor Paralon y no entendía por qué él no dejaba de mirarla. También supuso que Oscar sospechaba de ella y pensaba que ella iba a hacer algo inapropiado. Entonces, sirvieron el último plato, y Kyle invitó a la chiquilla a unirse a ellos en la biblioteca, donde se serviría el postre, pero Vanessa se negó, y el joven finalmente expresó que fue un placer conocerla. También agregó que muchos de ellos pronto se mudarían al norte, y que quizás podrían verse más seguido. La chiquilla expresó que esa noticia le parecía simplemente maravillosa, y salió apurada de la habitación. En el pasillo, se encontró con la señora Kenneth, quien le pidió que llevara a Cody a su cuarto porque ya estaba cansado. Vanessa necesitaba justo eso, y de inmediato, tomó al niño en sus brazos y fue a su dormitorio. Cody aún no había alcanzado a probar la torta, pero la niñera le aseguró que podría comerse ese postre de desayuno. Al mismo tiempo, la chiquilla entendió que lo más probable era que esa sería la última mañana junto a este niño. Deseándole buenas noches al pequeño, la chiquilla salió de su pieza mientras los pensamientos comenzaron a arremolinarse en su cabeza otra vez. Cerrando la puerta tras de sí, Vanessa apoyó las manos en ella y en voz baja dijo: «Adiós a este pequeño revoltoso». Inmediatamente después, escuchó la voz del jefe a sus espaldas, quien sabía que esto pasaría. Ella se giró bruscamente, pero en ese preciso instante, no tenía idea de qué diría el señor Paralón. En respuesta, él agregó que ella había estado con los nervios de punta toda la noche, y que esto no solo lo había notado él, sino también los demás. Luego, aunque no sabía qué había pasado, le aconsejó a la niñera que resolviera ese problema, porque no podían mostrar su debilidad, pero la chiquilla lo interrumpió diciendo que no había ninguno, y luego admitió que estaba preocupada, porque él le mintió. Oscar se preguntó sobre qué le había mentido exactamente, y la chiquilla lo tomó como si él ya le hubiera mentido más de una vez. El señor Paralón solo repitió su pregunta de nuevo en un tono amenazante sobre qué exactamente le había mentido, y entonces Vanessa soltó de sopetón que sabía lo que Oscar le había hecho a su primo, pero, de inmediato, la chiquilla se tapó la boca con la mano, dándose cuenta con horror de que había hablado de más, aunque de todas formas, iba a renunciar. Oscar ni siquiera lo negó, a excepción de su primera frase, le aseguró que en realidad nunca le había mentido. Ella. Entonces la chiquilla se indignó porque su jefe ni siquiera intentó ayudar a Roger, a pesar de que dijo que estaba en peligro. Pero Oscar no dijo que lo iba a ayudar, así que no había mentido. Entonces la chiquilla empezó a decirle que él la usó, a pesar de que ella no quería meterse en sus negocios, y que la engañó para conseguir su ayuda de ella. Pero Oscar no tuvo otra opción. Además, también le sacó en cara a la niñera que mintió cuando le dio acceso a la red. Ella prometió revisar solo los archivos necesarios, pero no entendía qué tenía que ver eso con lo que estaba pasando. El señor Paralón le explicó que cuando empezó a escarbar en sus asuntos, seguro pensó que nadie se daría cuenta. Vanessa pensó que el mismísimo Oscar se había dado cuenta de sus acciones, pero no fue él, y además admitió que a él lo estaban vigilando. De hecho, el hombre dijo que su tío no confía en nadie y que todo lo que él hace se transfiere al computador principal en Albuquerque. Entonces Vanessa se dio cuenta de que el programa espejo no la estaba vigilando a ella, sino a su jefe. Oscar también le explicó que las acciones de la chiquilla provocaron que su tío se enterara y le diera una tarea que le recordaría lo que le sucede a los traidores. Ahora, Vanessa se dio cuenta de que Oscar no mató a su primo por voluntad propia. Entendió que ella misma tenía la culpa de todo, mientras que su jefe también estaba siendo castigado y ella solo se dedicó a reprochárselo todo. Oscar intentó calmarla, pero al mismo tiempo, le dio una elección. O él le ocultaba la información,
o ella participaba en todo junto a él. Ahora, Vanessa se enfrentaba a una elección todavía más difícil, una elección que también la aterrorizaba, y no sabía qué responder. Vanessa no entendía por qué ella tenía que elegir, pero fue ella la que estuvo escarbando en la familia de Oscar y metiéndose en el sistema. Entonces empezó a disculparse con su jefe, explicándole que solo era curiosidad y que no sabía que alguien moriría por su culpa. La chiquilla estaba tan afectada por esto que no pudo más y se largó a llorar porque era su culpa que una persona saliera lastimada. El señor Paralón agregó que, de todas formas, tarde o temprano irían por Roger. Luego también le aseguró que su primo tuvo suerte porque, gracias a Oscar, se fue al otro mundo sin dolor. Ahora, al ver a la niñera llorando, hasta se arrepintió de haberla metido en todo esto. Pero la chiquilla seguía convencida de que era su culpa. Más tarde, Oscar elogió sus insuperables habilidades como hacker, así que le pidió que encontrara a su primo. Él sabía que demorarse podría haber terminado de otra forma, y que su tío podría haber dudado de su lealtad. Solo que la chiquilla no entendía por qué Oscar no la despidió inmediatamente después de que lo ayudó a salvar las apariencias. Es que todos tenían sus propios secretos, y él, hecho de que su jefe no le mintiera, no significaba que le contara todo, pero al mismo tiempo, le confió a la niñera la protección del código. Entonces el señor Paralón se acercó todavía más a la chiquilla y, tomándola de las manos, le pidió que se quedara. Él admitió que sabía que ella pensaba en irse de la casa y que todo esto era demasiado para ella, pero él quería que se quedara. Oscar agregó que Vanessa era necesaria para el niño y para ellos dos, aunque parecía que Cody estaba a salvo. La chiquilla no entendía por qué su jefe estaba tan seguro de que podía convencerla, mientras ella misma sentía que su opinión estaba cambiando, pero entonces apartó al señor Paralón de un empujón, diciendo que necesitaba lo pensara y se alejó corriendo de él. Oscar no la siguió y se quedó en el pasillo esperando que esta chica tomara la decisión correcta. Mientras tanto, ella ya se había encerrado en su habitación, intentando ordenar sus pensamientos y entender qué estaba haciendo. Vanessa sabía que su mente se quedaba completamente en blanco cuando Oscar la miraba de esa manera. Al mismo tiempo, entendía que él estaba usando su preocupación por Cody a su favor. Durante todo este tiempo, la chica alcanzó a analizar las muchas facetas de este hombre, recordando lo furioso que se ponía. La había estado cuidando cuando se quedó dormida en el suelo, y Oscar se inclinó para despertarla con delicadeza. A la mente de Vanessa también vinieron los recuerdos del día en la piscina, y cómo se divirtieron todos juntos, pero tampoco podía sacarse de la cabeza cada vez que el señor Paralón le susurraba algo amenazante al oído. La chica no podía entender cuál de estas personalidades era la real, e intentó imaginar qué pasaría si las juntaba todas. Entonces, también recordó esa conversación que tuvieron en el jardín cuando Oscar estuvo a punto de decirle cuál era su objetivo con Cody. Vanessa también recordaba muy bien cómo el niño se enfureció, explicando que su padre no podía confiar en nadie después de perder a su esposa, y también la preocupación del señor Paralón por no querer que su tío dudara de su lealtad. Vanessa sentía que Oscar no tenía mucho bajo control y que la había elegido por una razón completamente diferente. También comprendió que no merecía su total confianza y que solo pensaba en su jefe de forma negativa, pero él resultó ser diferente. Entonces la chica se dio cuenta de que nuevamente se estaba desviando de la regla de no permitirse arrebatos emocionales, pero ella no entendía cómo no sucumbir a las emociones, porque todo esto le traía recuerdos dolorosos. En ese momento, la chica podría haber jurado que hasta el olor a humo era muy real, pero de repente volvió en sí y se dio cuenta de la cruda verdad. El humo era real, y lo más probable es que la casa se estuviera incendiando. Lo primero que Vanessa decidió hacer fue ver cómo estaba el pequeño Cody y si había alcanzado a lastimarse, pero el fuego ya ardía con furia al otro lado de la puerta. Sin embargo, esto no la detuvo, y decidió salvar al niño mientras se preguntaba si Oscar lograría escapar. Las llamas se extendieron bastante rápido y casi quemaron a la chica, bloqueándole todos los caminos posibles, pero ella no se rindió y, cubriéndosela nariz con la mano para inhalar menos humo, fue a llevar a cabo su plan.
Pronto, ya estaba en la habitación del niño, quien estaba sentado y asustado, pero el fuego aún no había llegado hasta allí. La niñera envolvió inmediatamente a Cody en una manta, explicándole que había un incendio en la casa y que necesitaban salir de ahí lo antes posible. Cody quiso recoger su querido patito que se había caído en un rincón de la cama, pero no había tiempo que perder con el niño en brazos. Vanessa corrió de vuelta por el pasillo, intentando llegar a la salida lo más rápido posible. Sin embargo, su camino fue bloqueado por un pequeño derrumbe de tablas que ya se habían quemado y al caer obstruían el paso. Vanessa comprendió que ya no sería posible salir de la casa por las escaleras y que tenía que buscar otra salida. A lo lejos, vio a un chofer que intentaba llamarla a ella y al pequeño Cody entre el humo. La chica le gritó que el niño estaba con ella y que intentarían salir por la ventana, corriendo de vuelta. La habitación de Oscar estaba en llamas. La niñera esperaba que él no estuviera ahí cuando empezó el incendio. Pronto se encontraron en un lugar donde todavía no había fuego, pero toda la habitación estaba llena de humo. La joven sentó a un niño a su lado que no dejaba de preocuparse por su papá, mientras se daba cuenta de que estaban atrapados. Entonces la niñera empezó a apoyarse contra la puerta del balcón, que por alguna razón estaba atascada, y tuvo que hacer un esfuerzo. Aún así, con un fuerte empujón, la joven logró abrirla, y de inmediato se encontró en el balcón, para luego empezar a inspeccionar cuál era la mejor manera de bajar. Vanessa entonces volvió por el niño, quien simplemente le suplicaba que encontrara a su papá, pero ella creía que Oscar había podido escapar. Entonces le explicó al niño que las escaleras estaban bloqueadas y que tendrían que bajar usando la hiedra de la pared. Aunque Cody estaba muy triste, entendió que su niñera tenía razón y estuvo de acuerdo con ella, mientras Vanessa lo subía a su espalda. Vanessa le pidió que se sujetara fuerte, y se preparó para bajar. Al momento siguiente, ya estaba pasando por sobre la baranda, buscando con sus pies descalzos un lugar donde apoyarse. Las espinas de la hiedra se clavaban en la piel de la joven, en sus brazos y piernas, y también en su cara, pero ella no se rindió. Y entonces, las ramas no tan gruesas empezaron a crujir, y Vanessa se dio cuenta de que esta planta no podría soportarlos a los dos. Mirando hacia atrás, vio que había varios arbustos, justo debajo de ellos, y decidió que esa podría ser su oportunidad. Puso al niño frente a ella, y la joven se preparó para saltar. Al instante siguiente, ambos ya caían por el aire mientras la niñera intentaba no darse la vuelta para que Cody no se lastimara. El aterrizaje no fue tan suave como Vanessa había supuesto, pero fue, aún así, mejor que caer en el suelo. Luego, las ramas de los arbustos rebotaron un poco, y ella y el niño rodaron por el pasto, cubriéndole la cabeza en el proceso. Todavía en el suelo, la joven se alegró de haber logrado salvar a Cody, y él ya intentaba escapar de su abrazo. El niño seguía pensando en su padre, y estaba ansioso por encontrarlo lo antes posible y asegurarse de que estuviera bien, pero a su alrededor solo veía fuego y devastación. Y entonces empezó a preguntarle a la niñera dónde estaba su padre y por qué no se le veía por ninguna parte. Pronto vieron a una multitud de gente que había logrado salir de la casa en llamas, pero al señor Paralón todavía no se le veía por ninguna parte. Entonces se encontraron con el chofer, Adam, quien se alegró mucho de que el niño y la niñera hubieran logrado escapar. Vanessa se preguntó si había visto a Oscar, y el chofer supuso que el señor podría haber escapado por la puerta trasera. Además, la joven no entendía por qué la alarma de incendios no sonó, pero Adam estaba seguro de que todo esto fue provocado a propósito. Vanessa recordó de nuevo aquel día fatídico de su infancia, y en ese entonces la alarma de incendios tampoco sonó. Por un momento, le pareció que la historia se repetía, y ahora estaba segura de que la misma persona estaba detrás de ambos casos. Entonces, Cody vio la ventana de la habitación de su padre, que estaba casi calcinada, y comenzó a preocuparse, aún más por su padre. Adam lo detuvo, asegurándole al pequeño que el jefe definitivamente no estaba ahí, sino que estaba en la biblioteca cuando Julia dio la alarma. Vanessa no entendía qué tenían que ver los sirvientes en esto, y el chofer continuó, diciendo que la mucama estaba llevando los platos a la cocina, y entonces notó el humo y las llamas. También se propagó muy rápido, y la chica intentaba entender qué podría estar causando esto al mismo tiempo.
Cody seguía llorando, y la niñera supuso que Oscar estaba con Nick y Anna, ya que ellos tampoco aparecían por ningún lado. Ella le pidió al niño que confiara en ellos porque hacen su trabajo tan bien como ella el suyo, y en eso se les acercó la señora Kenneth, quien estaba revisando la lista de personas para asegurarse de que todos hubieran salido de la casa. Al mismo tiempo, estaba segura de que Oscar y su tío, al igual que Nick y Anna, habían logrado salir por la puerta trasera. Entonces Vanessa escuchó una conversación, donde la gente se preguntaba quién podría ser el objetivo por el cual se provocó este incendio. También estaba claro que este era el hogar de la familia, pero el Alba también estaba aquí hoy, y no era tan fácil llegar a él. Y entonces la chica que primero habló de eso sugirió que el pirómano podría ser cualquiera de ellos. Al poco rato se escuchó la sirena del carro de bomberos, y el conductor se encargó personalmente de abrir el portón. En menos de un minuto, los bomberos ya habían comenzado su labor, y potentes chorros de agua se vertían sobre el edificio. Entonces Kyle apareció cerca de Vanessa, a quien hasta le daba pena que una casa tan magnífica se quemara sin pensar en la gente que quedaba adentro, pero Kyle recién comenzaba a jactarse de que había gastado un montón de plata en un regalo que Oscar ahora ni siquiera podría abrir. También dijo que el jefe es 2 años más joven que él y que sus canas no debían engañar, pero Cody pensaba que su papá era rubio, y Kyle solo se rió por lo bajo, insinuando que Oscar no era del todo sincero. El niño se enojó mucho, y estaba a punto de gritarle a este hombre descarado, pero en eso escuchó a su padre que lo llamaba. Olvidándose de todo en el mundo al instante, el niño no podía creer que volvía a escuchar la voz de su padre y que estaba vivo. Efectivamente, estaba con sus hombres y su tío, y ahora se acercaban al resto de la gente. Cody se sacó la manta de encima al tiro y corrió hacia su padre tan rápido como pudo, casi saltando. Al instante siguiente, el señor Paralón ya estaba abrazando a su hijo con fuerza, y él también estaba contento de que el niño estuviera bien. Vanessa se le acercó entonces, pero él solo empezó a gritarle por no haber contestado sus llamadas. La chica no entendía por qué estaba tan furioso, si su celular se había quedado adentro y no tuvo tiempo de pensar en eso. De inmediato Kyle apareció otra vez como una sombra, contando la hazaña heroica de Vanessa, quien saltó desde el segundo piso con el niño. Al darse cuenta de que en ese momento se había equivocado, el señor Paralón se calmó al instante, y estuvo de acuerdo en que la chica necesitaba descansar. Entonces Vanessa soltó que la próxima vez llamaría a los servicios de emergencia. Primero, y no actuar por instinto. Oscar no entendió del todo a qué se refería la chica con la próxima vez, pero decidió no interrogarla al respecto por ahora. Después de lo de esta noche, ella misma estaba convencida de que no podía seguir siendo indiferente. Miró a esos dos, que en ese momento parecían completamente inocentes e indefensos, y comprendió que necesitaban su ayuda. Ahora, definitivamente no podía irse de allí, y corrigió sus palabras, explicando que la próxima vez, simplemente se esforzaría más. Y en eso se les acercó Ana, quien quería vendar la herida en la cabeza del jefe, que no recordaba cómo había salido a través del garaje que se estaba derrumbando. Ana comprendió que esto podía deberse a que él todavía estaba en un estado de pánico total, y pidió que le recordaran por qué la mantenía a ella y a Nick, el tipo que también ya estaba cerca. Respondió bromeando que era para ayudarlo a salir de los edificios en llamas. En ese momento, Kyle se dio cuenta de que Oscar no confiaba demasiado en la niñera para la seguridad de su hijo, pero ella le aseguró que él actuaba como cualquier padre. El hombre también. Le sugirió que se cambiara a su organización si quería sentirse realmente valiosa. La chiquilla pensó que él también tenía hijos, pero no era así, y que tenía otros intereses. Kyle le explicó que siempre tenía un trabajo para una dama que saltaba por las ventanas. Luego se fue, y en su lugar, Nick se acercó a Vanessa, quien vio la verdad en sus palabras. Al mismo tiempo se dio cuenta de que incluso si la niñera aceptaba irse con Kyle, igual no podría salir de aquí. Vanessa le aseguró que no era necesario, pero Nick notó su vacilación. También le pidió a la chiquilla que se fuera de inmediato si todavía tenía alguna duda, pero Vanessa sabía que ya era muy tarde para echarse para atrás, especialmente porque no podía dejar a Cody con su padre, y con bastante seguridad
repitió una vez más que se quedaba ahí, que no iba a abandonar a esta familia. Estas palabras las escuchó la señora Kenneth, quien decidió que, en ese caso, era necesario que todos se pusieran guantes y buscaran las cosas que pudieran haber sobrevivido. Luego, la mujer preguntó si alguien tenía alguna objeción, pero nadie se atrevió a cuestionar su decisión. Vanessa de inmediato rasgó una tira delgada de tela de su vestido, preparándose para el trabajo que venía. Con esta tira, se recogió el pelo en un moño para que no le molestara mientras hacía su tarea. Al entrar de nuevo al edificio carbonizado, la chiquilla se dio cuenta de que lo más probable era que casi nada había sobrevivido. Al entrar a la pieza del niño, vio el patito quemado que tanto quería Cody. No encontró nada más ahí y fue a revisar su propia pieza, esperando que algunas de sus cosas todavía estuvieran allí. Lo primero que notó fue el maletín que se había salvado, por lo que ahora le estaba agradecida a la academia. Al abrirlo, la chiquilla vio que el computador parecía estar intacto, y que debería funcionar, pero todavía no había tiempo para revisarlo. Sin embargo, ahora solo le quedaba un uniforme, y la chiquilla pensó que necesitaba encargar más. Mirando a su alrededor de nuevo, Vanessa pensó que ya había juntado todo lo más importante, y estaba lista para volver. Aún así, decidió asegurarse y revisar también la pieza del señor Paralón, así que fue para allá, afirmándose de la pared. Lo que pasaba era que justo en esa zona, las tablas del piso estaban muy quemadas, y ahora, había un hoyo gigante. Pero esto no detuvo a Vanessa, y pronto ya estaba al otro lado y se encontraba lista para seguir. Frente a ella, vio una caja fuerte de hierro, no muy grande, y parecía que no se había dañado con el fuego. Incluso le pareció un poco raro que una antigüedad así estuviera tirada en una casa llena de nuevas tecnologías. Sin embargo, a la chiquilla le dio curiosidad saber qué papeles podía guardar la mafia en una caja fuerte como esa. Fuera lo que fuera, estaban tratando de protegerlo bien, y Vanessa intentó encontrar la clave de inmediato. Al principio intentó abrirla, con una combinación que fuera el cumpleaños de Oscar o de Cody. Esos números no le sirvieron para abrir la caja, y Vanessa probó con la fecha de nacimiento de la esposa del señor Paralón, pero esa combinación de números tampoco funcionó, mientras la chiquilla sentía incluso un poco de vergüenza. En ese momento, Ana entró a la pieza, a quien le interesó mucho saber qué estaba haciendo la niñera aquí. De inmediato se le ocurrió una excusa, diciendo que estaba revisando si la caja fuerte había sobrevivido, y que efectivamente había quedado intacta. Pero la chica no pudo moverla, y Ana le explicó que ella misma se encargaría, y que incluso se sabía la clave. Es que el jefe le había pedido que sacara algunas cosas, y Vanessa decidió no molestarla e ir a ayudar al primer piso. Cuando se fue, Ana volvió a notar algo extraño, y a la vez muy familiar en la niñera que estaba en la calle. El señor Paralón le preguntó a la señora Kenneth qué era lo que habían perdido, y ella le informó que era casi todo. Entonces Vanessa se les acercó, sosteniendo un patito de hule en sus manos, y dijo que habían perdido a alguien más. Cody, al ver su juguete favorito, inmediatamente corrió hacia ella, feliz de poder tenerlo de nuevo en sus brazos. Entonces el niño se sintió muy avergonzado porque ellos lo habían dejado en la casa en llamas. Vanessa le dijo que lo sentía, pero que antes que nada necesitaba salvarlo a él. Cody lo sabía, pero tampoco entendía por qué las otras personas a su alrededor sufrían por su culpa. Entonces, su padre se le acercó, y le prometió que harían una misa, y que luego le encontrarían un juguete nuevo. Poco después, Nick y Ana se acercaron e informaron de inmediato que habían sacado todo lo que pudieron de la casa. Nick también avisó que no sería posible restaurar el sistema de seguridad, y que era imposible ver los sucesos de la noche anterior. Ana agregó que también destruyeron todos los discos duros y los aparatos electrónicos, incluso los que ya estaban dañados. Entonces, Vanessa se dio cuenta de que esos dos habían destruido todo rastro de actividad ilegal, pero que lo más importante seguía en la caja fuerte. Luego, el chofer se acercó y le informó al jefe que todos los invitados habían sido alojados en un hotel por la noche y que el tío Johnny había decidido volver a casa de inmediato. Entonces Nick preguntó qué pasaría con ellos, y Oscar le explicó que había acordado un arriendo a largo plazo de varias habitaciones en el Gran Hotel.
Adam se dio cuenta de inmediato de que había una piscina justo en la azotea, y que desde la ventana de la habitación, Cody podría admirar su parque favorito. A Vanessa, que había escuchado toda la conversación, hasta le interesó el hecho de que se quedarían en un hotel por un tiempo, pero le preocupaba que tuvieran que irse a Albuquerque. Pero Oscar le aseguró que se necesitaría más que un incendio para eso. El señor Paralon también admitió que todo había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Mientras tanto, Johnny estaba llegando a su casa cuando el chofer le avisó de una llamada entrante. Era Simón, quien primero le preguntó cortésmente cómo había ido el evento. El don sonrió levemente y luego, con algo de ironía en su voz, agregó que todo salió que echaba chispas. Johnny entonces le preguntó si Simón había encontrado a la persona que Oscar había contratado para hackear su red, agregando que tenía que ser un empleado nuevo. El tipo creía que Nick y Anna no eran los indicados para esto, porque no podían ni siquiera forzar la cerradura de la maleta, y que la única empleada que no revisaron es una niñera que empezó a trabajar ahí hace como un mes. Esto le pareció bastante interesante al Don, y Simón todavía estaba tratando de averiguar información sobre ella, y mientras estos mafiosos se ocupaban de sus asuntos, la familia de Oscar ya había llegado al Hotel Grand Central. Todos ellos parecían más una horda de gente sin casa que una organización seria de mafiosos. Pero el portero conocía bien de vista al señor Paralón, y de inmediato comenzó a saludarlo, ofreciéndole todo tipo de servicios. Nick inmediatamente se le acercó y le explicó que su jefe había tenido una noche muy difícil, así que él se encargaría de hablar. Al día siguiente apareció Ana, que fue a conversar con el conserje sobre las condiciones para quedarse en el hotel. A todo esto Vanessa estaba mirando el hall, que le pareció bastante limpio e impecable. Detrás de ella, de repente escuchó la voz de Adam, que también admiraba tanta elegancia y que vivirían aquí por un tiempo. Ellos fueron interrumpidos en su conversación por la señora Kenneth, quien les pasó las tarjetas de acceso a las habitaciones. Ella le encargó a Julia que mantuviera sus habitaciones y lavara la ropa, ya que no confiaba en el personal del hotel. Para Adam, sus responsabilidades no habían cambiado y debía conseguir un buen estacionamiento. A él no le importó, pero primero quería dormir, y la señora Kenneth le quitó la tarjeta a Vanessa. Le explicó que la niñera no viviría aparte, sino que compartiría el penthouse con Cody. La chiquilla no podía creer lo que escuchaba, porque jamás, ni en sus sueños, imaginó que tendría la oportunidad de vivir en un penthouse. Vanessa no tenía idea de cómo era vivir en un hotel, porque nunca había estado en uno, y pensó que podría haber problemas con la seguridad. Ya en el ascensor, se tranquilizó pensando que estaría al lado de Cody, porque él había pasado por mucho. Ni siquiera se trataba de la pérdida de las cosas en la mansión, era solo que el niño tenía seguridad, pero se la estaban quitando igual que a su madre. Con la esperanza de que Cody aún estuviera despierto, la niñera golpeó a la puerta, pero le abrió el señor Paralón, y ella hasta pensó que se había equivocado de habitación, pero escuchó la voz de Cody, diciendo que ya había elegido una pieza para él, y le aconsejó a su papá que eligiera otra. Oscar invitó a Vanessa a pasar, dándose cuenta de que ella también estaba muy cansada y no quería molestarla. Ahora, la chiquilla se acercó a la ventana y miró la ciudad de noche, y la vista le pareció simplemente magnífica. Recordó que la señorita Kenneth le había dicho que ella tenía que compartir una habitación con el niño, y se dio cuenta de que ella había distorsionado la situación a propósito, pero ahora a ella no le importaba para nada porque ya se imaginaba lo enormes que serían las habitaciones. Luego Vanessa entró en un pequeño pasillo, y se dio cuenta de que solo había 3 habitaciones en ese piso para ella, Cody y Oscar. Esto incluso avergonzó un poco a la chiquilla, y le sugirió al señor Paralón que podía tomar otra habitación, pero él quería que se quedara al lado de su hijo, y no aceptaría una negativa. Sin embargo, la chiquilla se dio cuenta de que tendrían que usar el mismo baño, y esto la hizo sentirse aún más avergonzada, pero Oscar solo le sonrió con picardía y le dijo que se sintiera como en casa, como insinuando que se quedarían allí por mucho tiempo. Al rato, Vanessa estaba acostando al niño, y él sentía curiosidad por saber cuánto tiempo se quedarían allí.
pero la niñera no lo sabía. Cody entonces preguntó por la alarma de incendios, y Vanessa le aseguró que todo estaba bien. Incluso podía prenderle fuego a las cortinas para comprobarlo y asegurarse de que todo estuviera en orden. Luego se inclinó, más cerca de Cody, que estaba acostado, y le aseguró que no dudaría en prenderle un fósforo a las cortinas por él. El niño le agradeció a la niñera por su cuidado, y ella decidió dejarlo dormir, deseándole buenas noches. Al salir de su pieza, Vanessa de repente se dio cuenta de que había estado tan ocupada con todo que ni siquiera se había duchado todavía. Mientras se preparaba para la ducha, esperaba que el sonido del agua no despertara a nadie, pensando que los demás ya se habían quedado dormidos. Bajo el chorro de agua caliente, la chiquilla se quedó un rato hasta que estuvo segura de que el olor a el humo había desaparecido por completo. Poniéndose una bata suave y peinándose el cabello, Vanessa se dio cuenta de pronto de que podía acostumbrarse rápidamente a tanto lujo. Al mismo tiempo recordó que no sería por mucho tiempo, pero aún así le gustaban las serían condiciones en las que ahora se encontraba. Entonces apareció el señor Paralón, quien, según la joven, ya debería estar durmiendo, pero se dio cuenta de que nadie se había preocupado de los moretones de la joven. Ella se opuso cuando vio el botiquín de primeros auxilios en sus manos, y admitió que ya se había tratado las heridas ella misma, pero Oscar insistió en vendarle las heridas, ya que era lo mínimo que podía hacer por ella ahora. En medio de toda esta confusión, el señor Paralón no olvidó quién había sacado a su hijo de la casa en llamas, y le pidió disculpas a la niñera por haber sido tan duro con ella. La joven lo consideró su deber, al igual que Oscar. Pero él también se entristeció al darse cuenta de que no podría ver a su hijo. Entonces, recordó la conversación que tuvieron justo antes del incendio, y entonces no estaba seguro de qué hacer si ella decidía irse. De inmediato, Vanessa le aseguró que, sin importar lo que decidiera, jamás dejaría a Cody ahí. Luego, la joven admitió que una vez alguien la sacó de una casa en llamas de la misma manera. Vanessa estaba tan orgullosa de esa mujer que decidió ser como ella, y ahora todo lo que hace por Cody lo puede hacer gracias a esa mujer. Cuando el señor Paralón terminó de vendarle las piernas, la joven le agradeció por cuidarla tanto. Entonces Oscar estaba a punto de irse a descansar, pero recordó que quería decirle algo más a la niñera. Entonces sacó una pequeña llave de su bolsillo, se la entregó a la joven, pero ella no podía entender de qué era la llave. Oscar le explicó que la llave era para su habitación, y que podía cerrar con llave por seguridad si así lo deseaba. También admitió que para él es más agradable estar con ella en este piso, y no con Nick, que anda trayendo cuchillos a todas partes, incluso al baño. Luego el señor Paralón dejó a la joven sola, deseándole buenas noches, y ella intentó entender en qué se estaba metiendo. Cuando volvió a la habitación, ella se sentía cansada, pero había algo que necesitaba hacer por la seguridad de Cody. Decidió empezar por revisar las cámaras de seguridad del hotel e identificar las vulnerabilidades del lugar. Cuando tuvo una vista general, Vanessa notó que las cámaras cubrían casi todos los lugares, y había un portero en cada entrada. Lo más difícil para la joven ahora parecía ser la situación con los huéspedes, porque era más difícil controlarlos a ellos que al personal del hotel. Vanessa también decidió que Cody no debía salir solo de la habitación sin ella, para que no le pasara nada. Entonces recordó algo más, y le escribió una carta a Bárbara diciéndole que había decidido quedarse, y también le pidió que le enviara un juego de uniformes al hotel. A la mañana siguiente, Vanessa intentó llamar a Cody para que saliera de la habitación y no llegar tarde al desayuno, pero él estaba avergonzado de salir así. La joven le prometió ir de compras inmediatamente después del desayuno, y entonces apareció Oscar, quien pensó que su hijo aún no estaba listo. Entonces un niño salió de la habitación y le pidió a su padre que convenciera a la niñera de que no podía aparecer en público de esa forma. Nick, a quien le gustaba molestar al niño, no pudo resistirse, y lo llamó un encantador adorable. Y Oscar comentó que un pijama del hotel definitivamente no le quedaría bien. Cody estaba molesto porque su padre tenía un traje, y él no entendía por qué no había llevado uno para él, pero su padre le recordó a su hijo que
De todas formas ya era grande, así que el niño estuvo de acuerdo en que era mejor usar eso que no tener nada de ropa, y la niñera le prometió que harían un pedido urgente al sastre. Ahora a Cody solo le quedaba ponerse unos zapatos bonitos, que no le gustaban mucho. Y mientras el niño se ponía los zapatos, Oscar, Nick y Anna discutían la necesidad de abrir nuevos negocios. Nick seguía sugiriendo que se enfocaran en lo que había pasado recientemente, pero el señor Paralón pensaba que Anna se encargaría de eso perfectamente. En ese momento, la niñera estaba hablando con Cody, prometiéndole que irían a cualquier tienda que él quisiera justo después de comer. Unas horas más tarde, ya estaban de vuelta con varios paquetes, y Cody estaba feliz con sus compras. El niño le contó de inmediato a su padre que ahora tenía un montón de corbatas nuevas y varios trajes maravillosos. Oscar pensó que habían vuelto rápido, pero su hijo convenció a los vendedores de que era mejor trabajar con él. Entonces se acercó Vanessa, y admitió con toda honestidad que habían gastado el doble de lo que tenían planeado, y el niño, contento de que ahora se veía presentable, ordenó que quería volver a la clase de dibujo. Pero el señor Paralón se opuso, ya que pensaba que era peligroso ir para allá, y le pidió a su hijo que no volviera a tocar el tema. Entonces la niñera le sugirió al niño inscribirlo en otra clase de dibujo, pero él quería ver a Clark. Oscar no sabía quién era Clark, y Vanessa le explicó que era otro niño de la clase. Cody también creía que su amigo necesitaba orientación y no podía permitir que se abriera paso solo en este mundo. Entonces la niñera sugirió que podrían invitar a este niño a su casa y que ella podría conseguir los contactos a través del colegio. Luego le recordó que podrían tener otro día en la piscina, y a Cody le encantó la idea. Pero ahora también necesitaba un nuevo traje de baño, así que el señor Paralón le preguntó a su hijo quiénes eran los padres de su amigo, y él le dijo que trabajaban como dentistas. Oscar lo pensó un momento, y luego aceptó recibir al amigo de su hijo con su niñera, pero le recordó a Vanessa que la vigilara. Al día siguiente, Cody y su niñera estaban parados en la puerta esperando que llegara Clark. Él y su niñera llegaron a la hora acordada, y los niños estaban muy felices de verse. La niñera de Clark, que se llamaba Allison, admitió que su pupilo extrañaba mucho a su amigo, incluso después de aquel incidente en la clase, y el mismo Clark ya se había acercado a Cody, y no, con las manos vacías, le regaló un patito nuevo porque escuchó que su casa se había quemado. Esto le pareció muy tierno al hijo del mafioso, porque el hotel no había mostrado ningún interés en darle uno para el baño. Vanessa sugirió que los niños se cambiaran en su habitación y que después podían subir a la azotea, a la piscina. Pronto, Cody le estaba mostrando el camino a su amigo, y él estaba admirando todo, pero no solo él, sino también su niñera, que nunca había estado en el penthouse. Mientras Vanessa se preparaba para acomodarse, de repente escuchó una voz familiar que la llamaba. Al darse vuelta, ella vio a Nick tomando sol y de inmediato le preguntó qué estaba haciendo ahí. Él le dio una oportunidad para que adivinara, y luego agregó que, hoy, era el día de piscina, y no quería perderse tal oportunidad. Y entonces Nick admitió que el jefe estaba trabajando con Anna hoy, y que sus talentos no eran requeridos. Hoy, Vanessa comentó que sus talentos en verdad no eran muy sofisticados, pero a Nick no le pareció gracioso. También agregó que él solo asustaría a todos, así que se lo permitió a Anna recopilar información. Al principio, la joven pensó que este hombre estaba hablando de un incendio que había ocurrido en la casa Paralón, pero Nick no tenía prisa por responder, solo sorbía con calma su bebida helada. Sin embargo, la niñera no le quitaba los ojos de encima, y entonces él le insinuó que ella misma lo había adivinado. Nick también sugirió que este asunto podría ser obra de uno de los suyos, o más bien de alguien de la familia, pero después de un par de segundos, el joven también agregó que incluso podría ser alguien del personal. Al escuchar que el pirómano podía ser una persona del personal, la niñera volvió a pensar en lo que le había pasado a su familia. Ahora, Vanessa estaba aún más convencida de que el mismo hombre de Paralón era responsable de ambos sucesos. En ese momento, la joven se dio cuenta de que estaba un paso más cerca de resolver el misterio, pero al mismo tiempo, tristes recuerdos volvieron a inundarla.
fue sacada de sus pensamientos por Allison, quien le pidió permiso para tomar la llave de su habitación. La niñera de Clark explicó la razón de esta petición, diciendo que era una llave para el baño, y que de verdad la necesitaba, y Vanessa accedió. Y entonces los niños la llamaron para que se uniera a su juego, y ella decidió no rechazarlos. Allison se acercó al bolso de Vanessa y sacó la llave, mirando a su alrededor como si fuera a robar algo. Su comportamiento le pareció un poco extraño a Nick, a pesar de que él mismo escuchó cómo Vanessa le permitía tomar la llave. Mientras tanto, la joven seguía chapoteando con los niños en la piscina, jugando a un juego tras otro, y Cody sugirió que Vanessa fuera un tiburón, pero Vanessa ya era un tiburón y sugirió que Allison fuera el pez. La niñera miró a su alrededor y notó que llevaba bastante tiempo desaparecida, lo cual era alarmante. Vanessa decidió ir a averiguar qué pasaba y les pidió a los niños que siguieran jugando sin ella por el momento. Luego le pidió a Nick que cuidara a los chicos y también le pidió la llave de la habitación. Vanessa tenía un extraño presentimiento, y Nick también se dio cuenta de que algo andaba mal. Entonces el joven marcó el número de la señora Kenneth para que ella pudiera subir a la azotea a reemplazarlo. Le dijo a Vanessa que fuera, que él se le uniría tan pronto como apareciera M, y le dio a la joven su llave. La niñera subió corriendo las escaleras para averiguar qué tramaba Allison, esperando estar equivocada, y abrió silenciosamente la puerta de la habitación. La joven comenzó a mirar a través de una pequeña rendija para ver qué pasaba adentro. Al principio, no vio a Allison por ninguna parte y se dio cuenta de que estaba en una de las piezas. Lo más seguro es que en la de Cody. Vanessa decidió empezar por esa pieza, sacando la llave de la puerta de su escondite, para luego abrir la puerta de par en par. Vanessa declaró que el baño no estaba en esa pieza. Allison estaba muy asustada de que la hubieran pillado y empezó a inventar varias excusas, diciendo que solo estaba perdida, pero la niñera no escuchó sus explicaciones, sino que inmediatamente apartó a la sospechosa. Luego cerró la puerta con llave para que no pudiera escapar, y esto asustó muchísimo a la niñera de Clark. Después de eso, Vanessa comenzó a preguntarle por qué había venido realmente y luego le quitó el bolso. Allison se asustó aún más, al darse cuenta de que la dueña de la pieza ahora podría descubrirla. Mientras vaciaba el contenido del bolso, Vanessa vio varios objetos, incluyendo un cortaalambres y un destornillador. También encontró un dispositivo de escucha, uno de fabricación artesanal que Allison aún no había tenido tiempo de instalar. La niñera mafiosa comenzó a interrogaron a la detenida sobre cuántos micrófonos más había logrado instalar, pero no confesó. Entonces Vanessa decidió usar sus habilidades, y de inmediato comenzó a revisar la habitación con su ojo experto. Lo primero que notó fue que el reloj despertador ya no estaba en su lugar, sino que estaba un poco movido. La chica también se dio cuenta de que una luz adicional parpadeaba en el detector de humo, lo cual no era normal, y después de examinar las paredes, Vanessa notó que había aparecido un enchufe falso en una de ellas, y era otro dispositivo de escucha. Después de juntar todos los aparatos, la chica no podía entender qué clase de monstruo sería capaz de poner micrófonos en la habitación de un niño. Entonces escuchó que golpeaban la puerta e inmediatamente llamó a Nick, a quien se apuró en abrirle. Al ver los micrófonos, Nick decidió llevar a la detenida a la habitación de Oscar antes de que hiciera algo más. Allison juró que no sabía nada, pero Nick no le creyó, y además supuso que el niño Clark también podría estar involucrado. La niñera del niño inmediatamente gritó que no lo tocaran, porque no debía haberlo perdido de vista en ningún momento. Y mientras Nick se la llevaba, Allison seguía insistiendo en que esas cosas no eran suyas y que no sabía nada al respecto. Vanessa regresó, fue hacia la piscina, y les ofreció un helado a los niños, sin dar la impresión de que algo había pasado. En la habitación. Estaban tan felices con la rica sorpresa que ni siquiera preguntaron a dónde se había ido Allison, ni dónde había estado Vanessa. La señora Kenneth se acercó a la niñera y le preguntó si todo estaba bien, y ella le informó que Nick se encargaría de todo. Un poco más tarde, al volver a la habitación, Clark le pidió permiso a Cody para visitarlo de nuevo. A él no le importó, y luego se encontraron con el señor Paralón, quien estaba feliz de que su hijo hubiera tenido un día divertido. Mientras tanto,
Nick le contó a la niñera que Allison había confesado todo, pero que no sabía quiénes eran ni por qué le habían ordenado instalar los micrófonos. Cuando Vanessa preguntó quién exactamente le había asignado esa tarea, se enteró de que la responsable era la madre de Clark. Entonces un chofer se acercó a Oscar y le informó que tenía unas visitas muy importantes, y el padre de Cody se dio cuenta de que era la madre de su amigo. Cuando Clark vio a su madre, no podía entender qué estaba haciendo ella ahí, pero ella había venido a corregir algún error. El señor Paralón, al ver a esta mujer, la reconoció de inmediato, y antes de eso, ni siquiera se le había ocurrido que Clark era su hijo. Vanessa le preguntó de inmediato a Nick quién era esa tal Madame Colt, y descubrió que era la jefa de la mafia francesa. Oscar no podía creer que su hijo hubiera dicho que los padres de Clark eran dentistas, pero Madame Colt explicó que su esposo era dentista. Nick le susurró a la niñera que eso explicaba cómo esta mafia había logrado apoderarse del mercado de los medicamentos recetados. El señor Paralón, aunque feliz de saludar a Madame Colt, aún tenía una pregunta pendiente. Con esta pregunta, se refería a lo que ella había hecho en contra de la familia Paralón, y le mostró a una Allison atada. Al mismo tiempo, Oscar tampoco iba a exigir una disculpa, e insinuó que tendría que pagar por esto de otra manera. También dejó en claro que podía hacer con Allison lo que quisiera si Madame Colt no enmendaba su error, pero la señora dijo que hay niñeras de sobra en todas partes, así que no le veía el valor a esta empleada, y que podía quedarse con ella. Y mientras Allison, muerta de miedo, le rogaba piedad a su señora, Oscar dijo que no estaban en un mercado para regatear. Madame, admitir que el señor Paralón la había descubierto, pero que ella lo sabía desde antes que sus hombres destruyeran el micrófono. La señora Colt también dijo que la familia Paralón invitó a su hijo, y ella solo se aprovechó del momento. Luego amenaza a Oscar, diciéndole que esta es su ciudad, y que si él lo olvida, el incendio será el menor de sus problemas. Después de eso, la señora tomó a su hijo de la mano y lo arrastró a casa, y el niño apenas tuvo tiempo para despedirse de su amigo. Ya a solas con su hijo, Oscar comenzó a preguntarle qué había sacado en limpio de todo esto, y Cody admitió que Clark no le caía bien. Ahora, el señor Paralón se alegró de que su hijo hubiera entendido algo, y lo mandó a cambiarse para la cena. Aún quedaba un asunto que resolver con Allison, y Nick sugirió que la tiraran al mar, mientras que Adam iba a revisar la habitación, en busca de micrófonos otra vez. Entonces Oscar se dirigió a Vanessa, y le dijo que ella debió haber protegido a Cody y no presentárselo a otros mafiosos. La joven incluso balbuceó, porque no tenía ni la menor idea de quién era en realidad la madre del niño. Sin embargo, ella admitió que debió haber investigado a la familia de Clark antes de invitarlo, pero entonces el señor Paralón sonrió y admitió que solo le estaba tomando el pelo, lo que la dejó un poco helada. También se dio cuenta de que Vanessa había manejado muy bien a Allison, y que ella claramente no era rival para la niñera de su hijo. Pensando que eso era todo, la joven pidió permiso para ir a alistarse para la cena, pero Oscar decidió acompañarlos. Al poco rato, ya los recibía en el restaurante, un empleado que amablemente los acompañó a su mesa. El señor Paralón comenzó a revisar el menú para ver qué le apetecía, y pronto estuvo listo para pedir. Vanessa y Cody también abrieron las cartas con el listado de platos, y el niño tomó la misma carta que estaban mirando los adultos. Entonces un garzón se le acercó y le ofreció un menú infantil especial, pero Cody se negó, porque quería filete de pescado. El garzón le explicó al niño que solo servían porciones de adulto, pero él siguió insistiendo en pedir ese plato. La niñera se dio cuenta de que Cody había pedido filete ayer y anteayer, pero no se lo había comido en ninguna de las dos ocasiones, y le sugirió que mejor pidiera pasta. Entonces Oscar intervino y pidió que trajeran el filete, y que le agregaran papas al horno con especias. Vanessa también pidió pollo al vino y pasta, y aunque Cody no quería la pasta, la niñera le explicó que era para ella. Luego el niño se puso a dibujar algo en una servilleta, y Vanessa se dio cuenta de que no estaba muy afectado por lo que había ocurrido ese día. La joven pensó que era algo inocente, que los niños jugaran juntos, pero al mismo tiempo
Comprendía que en esa ciudad cualquiera podía ser un enemigo. Ella también sabía que si intentaba arrancar a Cody del mundo de su padre, podría ponerlo en un peligro todavía mayor. Al mirar a Oscar, Vanessa notó que él no parecía preocupado, pero ella nunca podía descifrar lo que estaba pensando. Entonces, el señor Paralón decidió sacar el tema del incendio, y a la joven le pareció muy raro que lo recordara en ese momento. Luego continuó, diciendo que a Vanessa la habían sacado de la casa en llamas, y le preguntó cuándo había sido. La joven entendió de qué incendio estaba hablando, pero ella pensaba que su jefe ya se había olvidado de eso. Pero entonces la niñera se dio cuenta de que Oscar solo estaba esperando este momento, sabiendo que ella no podría evitar hablar del tema delante del niño. Cody no sabía que la casa de su niñera también se había incendiado, y se preguntó cómo había ocurrido. Vanessa comenzó a contar que ella era un poco mayor que él cuando ocurrió el accidente. Un incendio estalló de repente en su casa, estaba muy asustada, y no sabía qué hacer en esa situación. Pero Vanessa tuvo suerte porque tenía una niñera que la salvó de una muerte segura. Cody escuchaba su historia con empatía, ya que Vanessa lo había salvado a él durante el incendio, y entonces, él. Niño sintió curiosidad por si su niñera había perdido todas sus cosas, porque él no podía olvidar a su patito quemado, y Vanessa admitió que en el incendio no solo había perdido todas sus pertenencias, sino que lo había perdido absolutamente todo. Allí. Pero luego agregó con una dulce sonrisa que no se desanimó, al igual que Cody y su padre. También le aseguró al niño que en un abrir y cerrar de ojos, su nuevo hogar ya estaría listo. Y entonces Cody exigió que en la casa nueva hubiera un salón de dibujo, pero su padre le aclaró que la casa sería una copia exacta de la antigua. Entonces al niño se le ocurrió que, como la biblioteca se quemó, él podría usar esa habitación. Oscar se opuso un poco, y la niñera comenzó a asegurarle al niño que él también necesitaba mucho los libros. Cody estuvo de acuerdo en que algunos libros de arte podían dejarse en un rincón, pero también quería un estanque para patos en el patio trasero. Oscar prometió transmitir los deseos de su hijo a los arquitectos, y la niñera trató de entender qué más él. Jefe quería preguntarle. Después de todo, él sabía perfectamente que ella no podía mentir delante de los niños, ya que los niños eran su debilidad. Pero el señor Paralón guardó silencio, y la niñera solo se convenció una vez más de que no valía la pena esperar un comportamiento honesto de su parte. Después de comer, todos salieron del restaurante, y el empleado otra vez los despidió con sus halagadores deseos. Ya en la cama, Cody todavía estaba preocupado de que pudiera haber bichos en el regalo de Clark, pero Vanessa revisó el patito con mucho cuidado. Entonces el niño tranquilamente puso el juguete en la almohada junto a él, para no sentirse solo al dormir en la noche. La joven esperó hasta que el niño, envuelto en una manta, comenzó a quedarse dormido y estaba a punto de irse. Pero entonces Cody se preguntó si Clark era realmente su amigo, o si no podía ser amigo de un niño así. La pregunta fue un poco inesperada para la niñera, pero aún así le explicó que todo dependía únicamente de ellos dos, y que el hecho de que sus padres no se llevaran bien no debía afectar su amistad. Pero Cody creía que la familia era lo primero. Vanessa le confirmó que la familia puede ser lo primero, pero que eso no te impide tener otras cosas en la vida al mismo tiempo. Cody se quedó dormido, y la niñera, saliendo de su habitación, pensó que no todo era tan malo como ella pensaba. Luego fue a la cocina, donde el señor Paralón se estaba sirviendo un licor con hielo. Vanessa se le acercó por una razón. Quería hablar con él sobre algo importante. Oscar pensó que ella se refería a lo que él dijo en la cena, pero ella decidió hablar de su hijo. Entonces él volcó toda su atención en la niñera, y ella recordó aquella noche en el jardín cuando él había hablado del propósito. Ella todavía sentía curiosidad por lo que el señor Paralón tenía en mente para su hijo. Al mismo tiempo, no quería quedarse con la duda y le pidió a su jefe que le dijera honestamente qué planeaba para Cody. Oscar en realidad tenía muchos planes, pero en el caso de su hijo, podría llamarlo más bien un sueño. Luego miró pensativamente a Vanessa y agregó que ese sueño podría ser, para ser más exactos, llamada esperanza,
poniendo el vaso sobre la mesa, decidió confesarle a su niñera cuál era su sueño, pero solo a ella. El señor Paralón deseaba sinceramente que su hijo fuera libre, pero la joven no entendió muy bien a qué se refería, y entonces él le susurró al oído nuevamente que quería que el niño no tuviera una vida como la suya, y tampoco ser un modelo a seguir para su hijo. Oscar quería una vida de verdad para Cody, y que cuando creciera, tuviera la oportunidad de tomar sus propias decisiones. A Vanessa se le ocurrió de inmediato que se refería al tipo de elección que él tomó, pero Oscar continuó diciendo que si le da a su hijo la opción ahora, entonces él de seguro seguiría sus pasos. Al mismo tiempo, quería mantener a su hijo cerca para protegerlo y también mantenerlo lejos para que fuera libre. Vanessa se dio cuenta de que el señor Paralón no podía hacer eso, pero era precisamente para eso que la necesitaba. Él mismo no podía hacerlo, pero estaba seguro de que la niñera podría ayudarlo a alejar al niño de las malas influencias. Después de pensar por unos segundos, Vanessa llegó a la conclusión de que para que eso sucediera, Cody también necesitaba ser separado de su padre. Oscar estuvo de acuerdo con esto, si era lo mejor para todos, y le pidió nuevamente a la niñera que ayudara a Cody a encontrar otro camino. A la joven le pareció que su jefe estaba incluso enfermo porque nunca había hablado tan abiertamente en contra de la mafia, pero ahora elegía sus palabras con cuidado. Y si realmente quería seguridad para Cody, la niñera aceptó ayudar. Ella accedió a hacer todo lo posible para alejar al niño de una vida así. Pero para esto, ella necesitaba algo. Al mismo tiempo, la joven no olvidaba que el señor Paralón ya había hecho mucho para manipularla, y entonces su conversación fue interrumpida por un teléfono que vibraba en el bolsillo de Oscar, y él se apuró en contestar. Parecía estar contento de haber recibido una llamada, y esta vez, el interlocutor resultó ser un tal John Lee, que había recibido un mensaje de Oscar. Entonces el señor Paralón comenzó a hablar con el hombre sobre una gran propuesta que definitivamente valía la pena considerar. Vanessa se dio cuenta de que este era el final de su conversación, y pensó en irse a su habitación. Incluso sintió que fue tonto de su parte creer en la sinceridad de Oscar, quien claramente no necesitaba su protección. Y cuando estaba a punto de ir hacia la puerta, el señor Paralón la llamó para decirle que quería discutir algo al día siguiente, y sugirió que se reunieran a las 10 en punto de la mañana. Sola en la habitación, Vanessa volvió a pensar que ya era demasiado tarde para su jefe y que él ya había elegido su camino. Ahora, ella necesitaba centrarse en la única persona de esta familia que podía ser salvada. Estaban ocupados haciendo una lista, y el niño revisaba si estaba escribiendo correctamente. Él también quería comprar 2 juegos de acuarelas, pero Vanessa le aconsejó que comprara uno por ahora, y el segundo más tarde. Entonces entró el señor Paralón, y cuando vio una lista bastante larga, preguntó qué era. Cody le explicó que había hecho una lista de cosas para dibujar porque muchas de ellas se habían quemado. Oscar comenzó a revisarla, pero no entendía para qué eran los 2 delantales. Y su hijo le explicó que era por si venía Clark. Cody también sabía que había una relación tensa entre sus familias, pero estaba seguro de que los Colt pronto se convencerían de que su familia no era una amenaza. El señor Paralón confirmó que pronto todo volvería a la normalidad, y Nick se sorprendió incluso un poco por esas creencias en ese momento. Cody quería ir de compras, pero la niñera le aconsejó que lo hiciera después de almuerzo, ya que su padre quería conversar algo con él. Al mismo tiempo, Oscar iba a dejar a Nick con su hijo, aunque pensaba que el jefe quería verlo a él en la reunión. Entonces el niño dijo que los adultos debían discutir todo frente a él, ya que tenía la intención de quedarse en esto. Vanessa notó una gran oportunidad para empezar a crear lentamente una distancia entre padre e hijo. Y comenzó la reunión discutiendo qué ángulo de visión debería tener la cámara, y también en qué ángulo. Luego empezó a explicar cómo ajustar los grados correctos y calcularlos con una fórmula matemática. Al niño le pareció muy aburrido, y silenciosamente le pidió a Nick que se fueran antes de que la niñera comenzara a hacer diagramas, y cuando Oscar se quedó solo con Vanessa y Ana, ellos continuaron, y el jefe notó que la niñera tuvo una gran idea para desanimar a Cody. Después de darle las gracias,
La joven igual preguntó de qué quería hablar con ella el señor Paralón. Entonces Oscar admitió que no iba a hablar sobre la videovigilancia, sino sobre otros asuntos. Ana supuso inmediatamente que se refería a dos aspectos que concernían a su operación. El señor Paralon expuso su plan, cuya esencia era ponerle trabas en el camino a Madame Colt. Y aunque a Oscar le habían insinuado claramente poco antes que no lo hiciera, a él no le gustaba que le dieran órdenes. Vanessa estaba un poco decepcionada porque pensó que se trataría de la seguridad de Cody, pero era precisamente porque la niñera de la familia Colt había instalado micrófonos en su habitación que Oscar creía que este asunto sí concernía a su hijo. Habían provocado al señor Paralón, y las consecuencias no tardarían en llegar, y Ana se preguntaba qué era lo que él iba a hacer. Oscar, sin ocultar sus intenciones de vengarse de Madame, no iba a organizar una confrontación abierta. Luego les confesó a las chicas que había contactado a un tal John Lee, apodado el Conejo. El jefe le propuso una oferta muy lucrativa, incluso más rentable que la de los franceses. Gracias a las carteras de diseñador, Ana entendió que esto significaba que el señor Paralón iba a reducir de alguna manera el precio del contrato entre los franceses y los chinos, pero Oscar explicó que planeaba ofrecer modelos italianos ya terminados, auténticos y de alta calidad. Vanessa se imaginó de inmediato a la mafia francesa vendiendo piezas de marca de las fábricas y a la tríada, desviándolas a China para hacer réplicas. Al mismo tiempo, la joven pudo calcular rápidamente que tendría que venderle a su jefe con una gran pérdida para poder competir con los franceses. Él estuvo de acuerdo, pero que si se trabajaba en ello a largo plazo, habría un beneficio, ya que les proporcionarían una conexión con la tríada en Chicago. Ana, que había estado escuchando atentamente a su jefe, también estuvo de acuerdo en que esto sin duda enfurecería a los franceses, pero temía que pudiera no funcionar, y en ese caso, el señor Paralón iba a atacar su punto débil. Este sería el segundo ángulo de su ataque, por eso había invitado a Vanessa a la reunión,